Lo veo muy teórico y desactualizado, que por ejemplo cuando empecé con el máster dije esto, un máster de un año vale 4 veces la carrera y en la carrera estás 4 años en ese grado. El mundo universitario, el mundo universitario debería, en mi opinión, debería estar formado a la par por gente que fuera académica y también gente que fuera profesional, porque al final tú necesitas unos conceptos de base que pueden ser muy científicos, muy rigurosos y muy que se haya escrito mucho sobre ellos, pero también si te vas a dedicar a esa profesión necesitas saber, no puede ser que salgas después de 4 años no llegar a un puesto de trabajo y decir, ¿qué vas a hacer? Digo, ni idea, pero tú no eres graduado en marketing y dices, sí, ¿tú sabes hacer una campaña de marketing? No, pero si eres el de marketing eres tú. Y ya, bueno, pero me han contado, no sé, las 4 P's, si eso te vale, o el cliente es importante, no se me han contado. O sea, eso no puede ser, ¿no? Desde el punto de vista, si queréis, estructural, ¿no? El mundo universitario está intentando dar pasos. Tiene una inercia grande y normalmente, así en la historia, ¿no? Los grados universitarios tienen una componente teórica más potente y los másters, ojo, mucho más práctico. Sigue habiendo, por desgracia, algunos másteres que no son más que quintos o sextos de grado. Que digo, elige bien dónde o con quién haces el máster y yo siempre digo lo mismo, digo, fíjate en el profesorado, porque el profesorado te va a contar lo que se hace. Tú te ves reflejado en el profesorado, está el director de marketing, pues no sé, aquí, el director de marketing o el director de digital de BVA. Pues sí, a mí me apetece aprender cómo se lleva la digitalización de la banca. Perfecto, pues vas a tener a ese profesional. Y luego fíjate también en el antiguo alumno, y los que han pasado por aquí, ¿dónde han llegado? ¿Qué puestos están ahora? Entonces, bueno, esas dos referencias, el mundo del profesorado yo creo que es fundamental, que esos profesionales te puedan enseñar lo que hoy en día se hace en el mundo profesional, porque va a ser un poco tu aspiración, ¿no? Entonces, los grados y los másters hoy, los grados serían una componente un poquitín más teórica, aunque, insisto, en las universidades están intentando que sea un poquitín más práctica, pero todavía seguramente mucho por mejorar. Y los másters buenos, los másters que merecen la pena, pues son los que tienen una componente práctica, donde la metodología incluso de evaluación pues no es aprendete de las 10 características y como se te ha olvidado 2 te pongo un 0,5, sino es, tienes este caso, ¿qué campaña me propones? ¿Cómo atenderías a este cliente o cómo generarías negocio con esta página, ¿no? Si hablamos ahora un poco por la parte de alumnado, ¿qué crees a día de hoy a los alumnos que les falta, que les falla, que a la hora de encontrar una carrera, o en qué carrera meterse, o ya cuando están dentro? ¿Qué crees que falta o que falla? Yo creo que el foco, poner el foco en los estudios es un error. Hay que poner el foco, en mi opinión, en para qué vas a utilizar esos estudios.